Sí, se está viendo todo. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo, o sea, de manera directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional, pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira. Es el boletín de los conservadores de México. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario. Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto, y no solo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. Incluso acomodaron las pistas con ese propósito, porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario. Son unos corruptos. Entonces, una empresa de estas, que no recuerdo su nombre, que es preferible olvidar, hizo todo ese enjuague para darle visos de profesionalismo, pero lo que estaba detrás era el propósito de quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Imagínense, cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente hace poco la Terminal 2, que la cobraron a precios de oro, mal hecha, que se está hundiendo. Eso en el gobierno de Fox. Y todo eso se iba a la basura. El hangar presidencial que mandaron a hacer con esta empresa, ahora me acuerdo,
el señor que recibía muchos contratos. Iga. Esa empresa hizo el hangar presidencial para el nuevo avión. Costó 1,000 millones de pesos. Pues todo eso a la basura. Por eso se quedaron enojadísimos. Y ahora vuelven con lo del rediseño del espacio aéreo. ¿Qué les mando a decir? Con todo respeto, pues que se vayan con su cuento a otro lado. Y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente, ya las estamos atendiendo y es lo mismo. Es que fueron 36 años de dominio de una política de pillaje y lo corrompieron todo. Si no pudieron acabar con México, fue porque nuestro pueblo tiene muchos valores abajo. Nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras familias mantienen muchos valores y por eso sostengo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, porque resistió todo. Acuérdense todas las insinuaciones de la cúpula para que todos nos volviéramos corruptos. El que no tranza no avanza. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero no lo dijo cualquier servidor público, un comentarista de radio, de televisión, no, lo dijo quien estaba hasta mero arriba. Imagínense eso. La corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Atreverse a eso, cuando es que gracias a las culturas de México que enfrentamos todas las calamidades, la cultura es lo que nos ha salvado siempre. Entonces, en el caso del aeropuerto hay grupos y aprovecho también para decirles de que se pongan de acuerdo, porque no se va a permitir que se afecte el interés público. Y ya Gobernación está teniendo reuniones empresas de aviación ya han hecho el compromiso. Les comentaba yo ayer de que para hacer esta tranza de construir el aeropuerto en Texcoco, cerraron el aeropuerto de Toluca, que ya se usaba, para llenar el aeropuerto de la Ciudad de México y justificar
la construcción del aeropuerto de Texcoco. Viene la pandemia, baja la afluencia en el aeropuerto de la ciudad, pasa la pandemia, crece la afluencia, ya tenemos el nuevo aeropuerto, pero también jugando a las vencidas, no querían usar el nuevo aeropuerto. Los mismos. Entonces, se satura el aeropuerto actual por lo mismo, y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria, y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al nuevo aeropuerto, que tiene muchísima capacidad. Entonces ya Aeroméxico aceptó, y creo que las otras dos líneas también, pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria, conservadora, la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a ser a la fuerza. No. Es que lo dijo Jiménez Pons. ¿Quién lo dijo? El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico a la IFA. Pero no, era de carga. En una primera etapa de carga y de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto. Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me hubiesen preguntado, yo ni sabía. Entonces, se está ordenando todo y se va a resolver, y decirle a la gente, vamos hacia adelante. Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo, o hasta no, ahí no llegará. Eso no, esa es una maniobra de estos corruptos que son técnicos muy echados a perder. Yo recuerdo que cuando íbamos a tomar la decisión sobre si se consultaba o no se consultaba, esa agencia, la más famosa, mandó su informe a las 3 de la mañana del día que íbamos a tomar la decisión. Y hay constancia de lo que le estoy diciendo. A las 3 de la mañana de un día decisivo. Y es como los medios, ¿no? Que ya lo dijo el Washington Post, que ya lo dijo el New York Times, que ya lo dijo El País. Pues, si nos atenemos a eso. Presidente, aunque se trata de un tema técnico, ¿usted considera conveniente que la mesa esté en Gobernación, donde es una instancia política? ¿Considera que es conveniente que la mesa esté ahí para tratar este asunto, aunque sea técnico y no político? Sí, no, es que la política se inventó para poner orden y para evitar la confrontación y para llegar a acuerdos, porque además había mucha promiscuidad política durante el periodo neoliberal. Bueno, nada más que esto no lo va a decir el Reforma, ¿no? Contrataron a Zedillo de empresas
ferrocarrileras. Zedillo les dio los ferrocarriles y luego se lo llevaron de empleado. Calderón le ayudó a Iberdrola y luego se lo llevaron de empleado. En el caso de las líneas aéreas, muchos funcionarios de comunicaciones trabajaban para las líneas aéreas. Acuérdense lo que me dijo el migrante en San Quintín, que lo voy a repetir. Me dijo, vamos a ganar, porque fue una visita de campaña, pero así como el presidente Juárez se paró a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Eso es lo que estamos haciendo. Antes el gobierno no representaba a todos. Era un gobierno oligarca, antidemocrático. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una minoría. No era un gobierno del pueblo, no le importaba el sufrimiento del pueblo. Todo era arriba. Por eso hasta andan desorientados los analistas, politólogos, intelectuales orgánicos, periodistas, columnistas, comunicadores en general, que estaban al servicio de la élite, porque el pueblo no existía. Entonces ahora insultan, atacan, y ya no tienen ningún efecto, porque el principal protagonista, como debe de ser en una democracia, es el pueblo. Y vale lo mismo la opinión, el sentimiento de un indígena que de un acaudalado banquero o empresario. Es lo mismo. Y si nos vamos al terreno, al campo de la justicia, hay que darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. ¿Y cuál es la función de un gobierno? Buscar la felicidad del pueblo, apoyar al que necesita de nosotros. Pero eso no solo tiene que ver con la misión del gobierno, eso tiene que ver con el humanismo que atraviesa por el centro a todas las religiones, a todas, y también a todo el pensamiento filosófico, laico. ¿Qué pasa? Que el neoliberalismo de veras es una tragedia.
porque es sinónimo de egoísmo, de individualismo. No se voltea a ver al que sufre, a nadie más. Y ese es el cambio que se requiere de fondo, reforzar valores culturales, morales, espirituales. Cuando hablo de revolución, no estoy pensando en el concepto clásico de tomar las armas. Yo no estoy a favor de la violencia. Yo hablo de la revolución de las conciencias. Eso es lo más importante. Eso es irreversible. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y estoy muy contento porque son millones los mexicanos que están actuando de manera consciente, alegre y muy orgullosos, muy orgullosos. Gracias. A pesar de los pesares, de las tragedias